Me prometieron que la IA me ayudaría, pero terminó siendo mi jefe y me quitó el ascenso. No me despidieron. Solo dejaron de necesitar que pensara. Al principio, todo sonaba bien. Cuando anunciaron que iban a implementar inteligencia artificial en el área de logística, lo vendieron como una mejora para todos. Menos errores, mejores rutas, decisiones más rápidas. Una herramienta para apoyarnos. Eso dijeron. Y yo inocentemente les creí. Mi nombre es Corbin, y llevaba casi 9 años trabajando en distribución. No era el tipo de trabajo que la gente presume en redes, pero era estable, bien pagado y, sobre todo, era un trabajo donde la experiencia importaba. Saber qué ruta tomar, anticipar retrasos, ajustar cargas en tiempo real, resolver problemas sobre la marcha, todo eso no se enseñaba en un manual. Se aprendía con los años. Y yo era bueno en eso. Mi jefe en ese momento, Rodrigo, me lo había dicho más de una vez. Tú eres el siguiente. No lo decía como promesa vacía. Era algo que todos en el equipo sabíamos. Cuando él subiera o se moviera de puesto, yo tomaría su lugar. Era lo lógico. Era el paso natural después de tantos años haciendo bien las cosas. Por eso, cuando empezó todo lo de la IA, no lo vi como una amenaza. Lo vi como ventaja. Las primeras semanas fueron incluso interesantes. Nos mostraron el sistema, cómo analizaba datos, cómo sugería rutas, cómo podía predecir tráfico y optimizar tiempos mejor que cualquier hoja de cálculo que hubiéramos usado antes. Esto no viene a reemplazarlos, nos dijeron en una reunión. Viene a hacerlos más eficientes. Y tenía sentido. Al principio, el sistema solo sugería. Nosotros decidíamos. Luego empezó a recomendar. Nosotros validábamos. Después, empezó a asignar. Y nosotros solo ejecutábamos. El cambio fue tan gradual que nadie lo señaló como problema al inicio. De hecho, parecía una evolución natural. Menos carga mental, menos presión, menos margen de error. Pero había algo que empezó a sentirse extraño. Ya no tomábamos decisiones. Seguíamos instrucciones. Las rutas ya no salían de nosotros. Salían del sistema. Y si algo no cuadraba, si una recomendación no tenía sentido práctico, ya no se discutía tanto como antes. Se ajustaba. O peor, se aceptaba. Porque el sistema tenía datos. Y nosotros, solo intuición. Las primeras señales no fueron despidos. Fueron silencios. Un turno que no se cubría. Una posición que no se reabría. Un compañero que decidía irse y nadie reemplazaba. Optimización lo llamaban. Yo no le di importancia al inicio. Seguía enfocado en lo mío. En rendir. En demostrar que todavía aportaba algo que la máquina no podía replicar. Porque en mi cabeza había una idea muy clara. La experiencia siempre iba a importar. Hasta que dejó de hacerlo. El día que anunciaron la nueva estructura, supe que algo no estaba bien. No eliminaron posiciones. Eliminaron necesidad. El sistema ahora puede operar con menor supervisión, dijeron. Y ahí fue cuando escuché algo que no esperaba. No habría promoción. No porque yo no estuviera listo, sino porque el rol al que iba a subir ya no existía. Me quedé sentado en esa reunión sin reaccionar. No me despidieron. No me bajaron el salario. No me movieron de puesto. Pero en ese momento entendí algo que no había querido aceptar. El problema no era perder el trabajo. Era que el trabajo dejara de necesitarte. Y eso, apenas estaba empezando. Actualización 1. La reunión terminó como terminan todas las reuniones incómodas. Con frases suaves. Seguimos contando contigo. Tu experiencia es valiosa. Esto abre nuevas oportunidades. Nadie dijo cuáles. Salí de la sala con la misma credencial, el mismo puesto, y una sensación rara en el pecho. No era miedo. Era vacío. Porque durante años había tenido una dirección clara. Hacer bien mi trabajo, ganar más responsabilidad, subir. Era simple, lineal, predecible. Ahora no había siguiente paso. Solo más de lo mismo. Pero con menos control. Las semanas después de eso fueron las más extrañas que recuerdo. En teoría, todo estaba mejor. Menos errores. Más entregas a tiempo. Menos llamadas de emergencia. El sistema funcionaba. Y eso, era el problema. Porque mientras mejor funcionaba, menos necesitaba que yo interviniera. Antes,
Mi día empezaba revisando rutas, ajustando cargas, anticipando problemas. Había fricción. Había decisiones. Había momentos donde tenía que pensar rápido y resolver. Ahora abría el sistema. Y todo ya estaba decidido. Rutas asignadas. Cargas optimizadas. Tiempos calculados. Yo solo revisaba. Y aprobaba. Al principio intenté justificarlo. Esto es eficiencia. Estoy supervisando. Es parte del cambio. Pero en el fondo sabía algo incómodo. Si yo no tocaba nada, igual funcionaba. Una mañana intenté hacer un ajuste manual en una ruta. Era un trayecto que conocía bien, uno de esos donde la teoría no siempre coincide con la práctica. Cambié un par de cosas, convencido de que mejoraría el resultado. A los 5 minutos, el sistema revirtió mis cambios. Automáticamente. Apareció una notificación. Optimización recalculada según parámetros globales. Me quedé mirando la pantalla. No era un error. Era una corrección. Y no fue el sistema fallando. Fui yo, siendo innecesario. Ese día entendí algo que nadie nos dijo directamente. La IA no estaba ahí para ayudarnos a decidir. Estaba ahí para decidir mejor que nosotros. Llegué a casa más temprano de lo normal. Siena estaba en el sofá, viendo algo en su laptop. Levantó la mirada apenas entré. ¿Todo bien? Sí. Mentí. Me senté a su lado y me quedé en silencio más tiempo del habitual. ¿Qué pasó? Insistió. Suspiré. Ya no hago nada. Frunció el ceño. ¿Cómo que no haces nada? Hago, pero no decido. Se tomó unos segundos antes de responder. Eso suena a que están automatizando tu rol. No me despidieron. No dije eso. Silencio. Pero te quitaron lo importante, añadió. No le respondí. Porque tenía razón. Esa noche, por primera vez, hablamos en serio de lo que podía venir. ¿Y ahora qué? Preguntó. No sé. ¿Puedes moverte dentro de la empresa? ¿A dónde? No fue una pregunta retórica. De verdad no había a dónde. El sistema estaba absorbiendo todo. Entonces tenemos que pensar en algo fuera. Esa frase me incomodó. No porque fuera mala idea, sino porque sonaba a rendirse. Todavía tengo trabajo, dije. Sí, pero ya no tienes futuro ahí. Esa fue la primera vez que alguien lo dijo así de claro. Y no fue mi jefe. Fue mi pareja. Los días siguientes intenté recuperar algo de control. Me metí más en el sistema, aprendí cada función nueva, traté de entender cómo tomaba decisiones. Pensé que si lo dominaba, podría volver a ser relevante. Pero cada vez que aprendía algo nuevo, el sistema ya estaba un paso adelante. Mientras tanto, el equipo seguía encogiéndose. Turnos eliminados. Menos personal en piso. Más automatización en carga. Y una nueva métrica empezó a aparecer en los reportes. Intervención humana necesaria. El objetivo era claro. Reducirla. Una tarde, revisando esos números, me di cuenta de algo que me dejó helado. El mejor escenario para la empresa era que yo no hiciera nada. Esa noche no hablé mucho. Siena lo notó, pero no insistió. Se sentó a mi lado después de cenar y dijo algo simple. Tenemos que adelantarnos. No respondí de inmediato, porque adelantarse significaba aceptar algo que todavía no quería decir en voz alta, que ya no estaba compitiendo contra otros empleados. Estaba compitiendo contra algo que no se cansaba. Y no necesitaba un ascenso. Actualización 2. El cambio dejó de ser sutil cuando empezaron a medirnos contra el sistema. Antes, los reportes hablaban de entregas, tiempos, incidencias. Cosas que entendíamos. Cosas donde podías justificar errores, explicar decisiones, defender tu criterio. Ahora había una nueva sección. Desviación respecto a optimización IA. Cada vez que hacías algo distinto a lo que el sistema sugería, quedaba registrado. Y no como alternativa, como error. La primera vez que vi mi nombre ahí, no fue por algo grave. Un ajuste menor en una ruta que, en mi experiencia, tenía sentido. Pero el reporte no medía experiencia. Medía eficiencia. El sistema proyectaba un 8% menos de tiempo en la ruta original, dijo Rodrigo en una revisión 1 a 1. No sonaba molesto. Sonaba alineado. En la práctica eso no siempre se cumple, respondí. Puede ser, dijo.
Pero tenemos que confiar en los datos. Esa frase, antes venía de arriba, ahora venía de él. ¿Y si los datos están incompletos? Rodrigo hizo una pausa corta. Entonces los ajustamos. Pero no vamos a competir contra el sistema. No competir contra el sistema. Ahí fue cuando entendí que la conversación ya no era técnica. Era estructural. No se trataba de mejorar el trabajo. Se trataba de adaptarse a una nueva forma de trabajar donde nosotros ya no éramos el centro. Las semanas siguientes fueron más pesadas. No por volumen. Por impotencia. Veía decisiones del sistema que sabía que iban a generar problemas en campo. Lo sabía porque había estado ahí. Porque había cometido esos errores antes. Porque había aprendido de ellos. Pero ahora, cuando intentaba intervenir, tenía que justificarlo. Y casi nunca valía la pena. Porque aunque tuviera razón en la práctica, el sistema tenía razón en el reporte. Y eso era lo único que importaba. Una tarde, un conductor me llamó molesto. Esta ruta no tiene sentido, dijo. Hay tráfico, está mal calculado. Antes, habría ajustado todo en minutos. Ahora abrí el sistema, revisé, y dudé, porque cambiarlo significaba otra desviación. Déjame ver qué puedo hacer, respondí. Pero no hice nada. Colgué. Y me quedé mirando la pantalla. Ese fue el momento exacto donde me di cuenta de algo que no quería aceptar. Ya no estaba resolviendo problemas. Estaba evitando quedar mal en el sistema. Llegué a casa más tarde ese día. Siena estaba en la mesa con el cuaderno otra vez. ¿Cómo te fue? Me serví agua antes de responder. Hoy dejé pasar un problema que sabía cómo resolver. Levantó la mirada. ¿Por qué? Porque cambiarlo me afectaba a mí. Silencio. Entonces ya no estás trabajando para mejorar las cosas, dijo. Estás trabajando para que el sistema te vea bien. No respondí. Porque era exactamente eso. Esa noche discutimos. No una pelea grande. Pero sí incómoda. No puedes quedarte esperando, dijo. No estoy esperando, respondí. Entonces, ¿qué estás haciendo? Aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? A obedecer. Eso me molestó. No es tan simple. Entonces explícame cómo es. No supe. Porque cada vez era más difícil justificar lo que estaba pasando. Antes eras bueno en lo que hacías, añadió. Sigo siendo bueno. Entonces actúa como tal. Esa frase me dejó pensando más de lo que quería admitir. Al día siguiente, en la oficina, vi algo que terminó de cerrar el círculo. Un nuevo módulo en el sistema. Autoaprobación en condiciones óptimas. Leí la descripción 2 veces. En ciertos escenarios, el sistema ya no necesitaba validación humana. Podía ejecutar directamente. Me quedé mirando eso en silencio. Porque entendí lo que venía después. Primero te ayudan. Luego te guían. Después te corrigen. Y al final, ya no te necesitan. Esa tarde no trabajé más rápido. No intenté destacar. No abrí más módulos. Solo me quedé sentado mirando la pantalla, con una certeza que ya no podía ignorar. No solo estaba perdiendo mi trabajo. Estaba viendo, paso a paso, cómo dejaba de ser necesario. Actualización final. El correo llegó un lunes a las 8:07 de la mañana. Asunto: ajustes en estructura operativa. No necesitaba abrirlo para saber de qué iba. Aún así lo hice. Debido a la evolución del sistema y la automatización de procesos clave, el área de distribución pasará a operar bajo un modelo de supervisión mínima. Agradecemos tu contribución durante esta transición. Hoy sería tu último día con la compañía. Lo leí completo. 2 veces. No por incredulidad. Por costumbre. Cerré el correo. Miré la pantalla. No sentí rabia. No sentí tristeza inmediata. Sentí confirmación. Todo lo que había pasado los últimos meses no era paranoia. Era proceso. Me levanté, recogí mis cosas sin prisa. Nadie hizo ruido. Nadie preguntó. Nadie necesitaba hacerlo. No era el primero. No iba a ser el último. Al salir, pasé por el área donde antes se armaban las rutas manualmente. Ahora era un espacio limpio, casi vacío, con pantallas mostrando dashboards en tiempo real. Todo funcionaba. Perfecto. Sin nosotros. Llegué a casa antes del mediodía. Siena estaba en la cocina.
Me vio entrar y supo. Pasó. Asentí. Sí. Se quedó en silencio unos segundos. ¿Estás bien? Pensé antes de responder. Creo que sí. Y era verdad. No porque fuera fácil, sino porque ya no era incierto. Ese mismo día, en lugar de sentarme a pensar en lo que perdí, abrí la laptop. No la del trabajo. La mía. Abrí el documento donde teníamos ideas anotadas. El pequeño negocio que habíamos discutido sin tomar en serio al principio. Optimización de rutas para pequeños negocios. Irónico. Usar la misma lógica que me había reemplazado, para algo propio. Ahora, preguntó Siena. Ahora. No teníamos todo resuelto. No teníamos clientes. No teníamos ingresos asegurados. Pero teníamos algo que antes no. Urgencia real. Las primeras semanas fueron duras. Intentar vender algo sin reputación. Explicar valor sin empresa detrás. Aprender a usar herramientas que antes evitaba. Y sí, usar IA. No como jefe, como herramienta. Esa fue la diferencia. Empecé a entenderla de verdad. No desde el miedo, desde el uso. Cómo podía optimizar, automatizar, analizar. Lo que antes me desplazó, ahora me impulsaba. El primer cliente llegó casi por accidente. Un contacto pequeño que necesitaba mejorar sus entregas. No era grande. No pagaba mucho. Pero funcionó. Luego otro. Y otro. Nada espectacular. Nada viral. Nada perfecto. Pero real. Meses después, sigo sin tener estabilidad total. Hay días buenos. Días lentos. Momentos de duda. Pero hay algo que cambió completamente. Ya no dependo de que alguien decida si soy necesario. A veces pienso en ese último correo. En cómo terminó todo. Y en algo que me tomó tiempo aceptar. La IA no me quitó el trabajo. Me quitó la excusa de quedarme en un lugar donde ya no tenía control. Y al final, eso fue lo mejor que pudo haber pasado. Epílogo. 6 meses después, recibí un mensaje de Rodrigo. No esperaba volver a saber de él. Había desaparecido del mapa corporativo igual que todos nosotros. Sin despedidas, sin publicaciones de nuevo comienzo, sin ese tipo de narrativa optimista que la gente suele inventarse para no admitir lo que realmente pasó. El mensaje era corto. ¿Tienes un momento para hablar? Lo leí 2 veces antes de responder. Sí. Hablamos esa misma tarde. Su voz sonaba distinta. Más humana. Menos estructurada. Te debo una disculpa, dijo casi al inicio. No supe qué decir. Te dije que no te preocuparas. Que esto era una herramienta. Y no lo era. Me quedé en silencio. Yo tampoco lo entendía del todo, añadió. O tal vez no quería entenderlo. Eso me hizo sentido. Porque no había villanos claros en esta historia. Solo gente tratando de mantenerse a flote. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó. Le conté. Pequeño negocio. Clientes modestos. Uso de IA para optimizar rutas. Nada espectacular, pero en marcha. Hubo una pausa al otro lado. Tiene sentido que tú lo hayas entendido así, dijo. Siempre fuiste bueno viendo cómo funcionan las cosas de verdad. No era algo que me hubiera dicho antes. O tal vez sí, pero en otro contexto. Estoy buscando algo similar, añadió. Si necesitas ayuda, me avisas. Colgué con una sensación extraña. No de triunfo. No de revancha. De cierre. Esa noche, mientras revisaba un par de reportes para un cliente, abrí una de las herramientas que antes me generaban rechazo. Ahora no. Ahora la entendía. No como reemplazo. Como multiplicador. Ajusté una ruta. El sistema sugirió una mejora. La analicé. La acepté. Y funcionó. Perfecto. Me recosté en la silla unos segundos. Pensando en todo lo que había pasado. En el equipo. En las rutas. En las decisiones. En cómo pasé de confiar en mi intuición, a dudar de ella, a integrarla con algo más. Y entendí algo que antes me habría molestado admitir. El problema no solo fue la IA. Fue pensar que mi valor dependía de un sistema que podía cambiar sin mí. Apagué la laptop. Miré a Siena desde la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo. No pensé en lo que perdí. Pensé en lo que ahora estaba construyendo. Con las mismas herramientas.
pero bajo mis propias reglas.